La situación en Perú se ha visto afectada por protestas desde diciembre, desencadenadas por el juicio político y arresto del expresidente Pedro Castillo. Amnistía Internacional ha expresado preocupación por el enfoque de las autoridades peruanas, señalando un marcado sesgo racista en la represión de las manifestaciones. Según un informe, las autoridades han atacado poblaciones históricamente discriminadas, con datos que sugieren un sesgo racial en las muertes arbitrarias, concentrándose en regiones indígenas. A pesar de representar solo el 13% de la población, estas áreas han sufrido el 80% de las muertes durante la crisis. Las protestas reflejan la insatisfacción generalizada en la sociedad peruana debido a la precariedad y a la desigualdad. La violencia se ha intensificado en zonas rurales indígenas, donde se percibe el derrocamiento de Castillo como un intento de las élites costeras de mantener el control. Amnistía Internacional informa que las fuerzas de seguridad han usado armas de fuego con munición letal de manera desproporcionada, incluso cuando no hay un riesgo evidente para otras vidas. Aunque hay episodios de violencia por parte de algunos manifestantes, la respuesta policial y militar ha sido desproporcionada, afectando incluso a personal médico. A partir de lo dicho anteriormente, se plantea la pregunta: ¿son responsables las autoridades peruanas del marcado sesgo racista? A partir de lo planteado por todos, decimos que las autoridades peruanas sí son responsables y culpables de ser considerados o marcados sesgos racistas. A continuación, mis compañeros explorarán con mayor determinación los detalles que respaldan dicha información. Amnistía Internacional ha publicado un informe que acusa a las autoridades peruanas de aplicar un marcado sesgo racista en la represión de las protestas que sacuden al país desde diciembre. El informe se basa en datos de la Defensoría del Pueblo de Perú y revela que la represión estatal ha causado un número desproporcionado de muertes en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. A pesar de que estas regiones representan tan solo el 13% de la población total del Perú, las propuestas se originaron en respuesta al juicio político y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre, así como la insatisfacción general por las condiciones de vida y la desigualdad del país. Las áreas rurales e indígenas del sur del Perú han experimentado la violencia más intensa, percibiéndose el derrocamiento de Castillo como un intento de las élites costeras del Perú. Además, Amnistía Internacional denuncia el uso de armas de fuego con munición letal por parte de las fuerzas de seguridad, incluso en situaciones donde no había una amenaza aparente para la que usaran estas, lo que constituye una violación de las normas internacionales de los derechos humanos. El informe destaca que la grave crisis de derechos humanos en Perú ha sido expulsada por la etnización, la criminalización y el racismo, dirigido hacia los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica en las calles. Amnistía Internacional enfatiza la importancia de responsabilizar a las autoridades, incluyéndolas de alto nivel por su papel en la represión en última instancia. Este informe subraya la necesidad de respetar los derechos humanos. Asimismo, abordar las desigualdades raciales en el tratamiento de las protestas y la represión estatal del Perú. Bueno, el sesgo racial implica la discriminación y la marginación hacia individuos o grupos en función a la raza o eso en el contexto peruano, bueno, se ha documentado un marcado sesgo racial en la represión de autoridades han focalizado la violencia en áreas con poblaciones indígenas y se han reportado la mayoría de las muertes en estas regiones. Bueno, en conclusiones, se basan en datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Perú, que respaldan el argumento de la existencia de un sesgo racial en la represión de las manifestaciones en el país. Bueno, la existencia de un sesgo racial en la represión de las protestas en el contexto peruano ha sido ampliamente documentada y respaldada por numerosas fuentes confiables, incluyendo la Defensoría del Pueblo de Perú, Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. Estas organizaciones han reportado
una clara focalización de la violencia hacia áreas de poblaciones indígenas, lo que implica que las acciones represivas son selectivas y están basadas en la raza o etnia de las manifestaciones. Esta discriminación racial o represión de las protestas es una grave violación de los derechos humanos y requiere pronta acción y garantía de justicia para las comunidades indígenas afectadas. Gracias. La Organización de Derechos Humanos acusó a las fuerzas de seguridad de utilizar armas letales como método principal para dispersar las protestas, incluso cuando no existe una amenaza clara para la vida de otras personas, violando las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional dijo que documentó 12 muertes y que todas las víctimas parecen haber recibido disparos en el pecho, el torso o la cabeza, lo que en algunos casos puede ser y puede indicar un uso deliberado de la fuerza letal. También hubo incidentes de violencia cuando algunos manifestantes utilizaron piedras, fuegos artificiales y tirachinas caseras. CNN informó anteriormente sobre la muerte de un oficial de policía que fue quemado vivo por manifestantes. Amnistía Internacional, citando de datos del Ministerio de Salud, afirmó que más de 1.200 personas resultaron heridas en las protestas y 500 policías resultaron heridos. En conclusión, en el contexto de las protestas recientes en Perú, se han generado un debate sobre las respuestas de las autoridades, señalando un posible sesgo racista en su actuación. La Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades peruanas de aplicar este sesgo, especialmente evidenciado por un número notable alto de muertes en áreas indígenas durante la represión de estas manifestaciones. Además, se han registrado casos en los cuales las fuerzas de seguridad emplearon armas letales sin justificación, lo que resultó en pérdidas de vidas humanas y lesiones. Estas acusaciones subrayan la importancia de respetar los derechos humanos en la gestión de protestas y resaltan la urgencia de investigar a fondo las denuncias de abuso por parte de las fuerzas de seguridad. Es esencial que las autoridades tomen medidas concretas para abordar esta problemática, incluyendo la rendición de cuentas a niveles superiores como un paso fundamental para corregir esta situación. Asimismo, es crucial abordar las desigualdades raciales para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su origen étnico, tengan garantizados sus derechos y estén protegidos por la ley. Es momento de implementar cambios significativos que promuevan la desigualdad y el respeto por los derechos humanos en todas las esferas de la sociedad peruana.